Continuamos con más vida y estética. Leslie, vamos a hablar de los diferentes tratamientos que hay para la mandíbula y el mentón. Sí. Te quería comentar, que por ahí no sabes, que por lo menos el 50% de los pacientes que nos consultan, menores de 50 o mayores de 50 o por ahí, tienen una retracción del mentón. O sea, el mentón tirado para atrás. Sí. Si sos joven, esto es constitucional, como vamos a ver, una foto de una paciente joven con retracción del mentón. Sí. Y si tenés 50 o más, además puede haber una deflación del mentón. ¿Cómo se soluciona esto? Hay deflación del mentón, de la grasa que rodea la mandíbula, de la grasa de la punta del goñón, que está acá. ¿Y dónde más podemos ver la deflación? Acá. Sí. En el ángulo de la mandíbula, que suele achicarse. Se va la grasa por un lado y el hueso se achica en las personas mayores de 50 años. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno diagnostica una retracción de mentón con una mandíbula débil? Sí. Que es muy distinto el que quiere tener una mandíbula cuadrada. Es algo muy distinto que a no todo el mundo le queda bien. No, por supuesto. Y hay veces que las modas imponen cada cosa y no a todo el mundo le queda bien. Por eso lo digo, ¿entendés? Entonces uno tiene que tener en cuenta cuál es la cara del paciente y cuál es la estética del paciente. Sí. El tratamiento del tercio inferior, que es donde está ubicado el mentón y la mandíbula, es tan importante, no es el primer tratamiento, el primero siempre es este de acá arriba, la parte de arriba, con 4 jeringas, superior. Después vamos bajando y después vamos a mentón y mandíbula. Es tan extraordinaria la compensación que hay entre el tercio superior y el tercio inferior que la persona tiene un cambio extraordinario y que no puede decir en dónde está el cambio. Y para eso les propongo mostrarles fotos. Vamos a ver, vamos a compartir las fotos que tanto nos gustan, ¿no? El antes y el después, Leslie. Mira, a ver. Esta es una chica de 37 años. Sí. Cuando uno ve una persona de frente, por eso te hablo del diagnóstico, uno tiene que saber que si tiene este surco acá abajo, que se llama surco labio-mentoniano, es porque tiene una retracción de mentón. Bien. Entonces, claro, tengo comprobado a lo largo de los años, por favor, póngase de perfil y el mentón en la nuca. ¿Entendés? Entonces, esto es inmediatamente post-relleno. No parece que tuviera ningún relleno, sin embargo, mirá cómo hay una mejor definición de esta parte de acá y un mejor sostén del labio inferior. Es verdad. Vamos a ver el 3/4 de perfil, porque estas fotos son súper interesantes. Mirá cómo le mejoró la mandíbula, cómo le mejoró esto y cómo le mejoró el labio inferior que lo tenía como caído. ¿Por qué? Porque había perdido el sostén. Leslie, ¿qué es lo que se pone en estos casos? ¿Cuál fue el tratamiento? Ácido hialurónico de alta densidad. Bien. Y en el perfil, fíjate, ves que es una chica de 37 años. Muy joven. Retraído para atrás. El labio inferior está como balconeando. Sí. Y cuando llevamos el mentón para adelante, el labio mejora su posición, pero mirá lo que es la mandíbula. Sí, se delinea de otra manera. Además, otra cosa, una mandíbula retraída da el aspecto de una personalidad tímida. Claro. Yo una vez di una clase sobre los diferentes contornos faciales. Pueden seguir pasando. Vamos a ver otras fotos. El contorno de perfil. Sí. Un contorno de perfil con el mentón a la altura del surco nasolabial, que es este, habla de una persona amable. Ah, mira vos. Un mentón retraído de una persona tímida o insegura. Y un mentón prominente de una personalidad más agresiva. Entonces, mira todo lo que dice el lenguaje corporal, ¿no? La fisonomía. Simplemente la fisonomía. Solamente entonces, la fisonomía. En esta conferencia decía una cosa cómica. Si viene el que tiene el perfil perfecto a venderte un auto de alta gama, le decís, ya me lo llevo. Claro. Ahora, si viene el otro señor que tiene el mentón acá, decís, no le creo, debe ser a pedal o debe ser, no sé. Es verdad. Y si viene el otro, que es
es un asiático con el mentón para acá, digo, si no le compro el auto me mata. Me asesina, sí, ¿Entendés? exactamente. Muy Bueno, bien. esa es lo que tiene, pero es así, esa es la característica del mentón. Bueno, lo mismo, el surco labiomentoniano, vamos Sí. a ver los diferentes perfiles rápidamente para que vean, le inyectamos 5 jeringas. ¿Cómo cambia la mandíbula? Yo digo la mandíbula, vos sabrás más Claro, pero específicamente qué es. mira la proyección del mentón Increíble el cambio. y el labio. Sí. Todo ¿Sí? eso hay que mirar. Está recién hecho. ¿Este es el cambio inmediato? Es el cambio inmediato, post inmediato. Es fantástico. ¿Entendés? Seguimos. Mirá cómo tiene ese mentón tirado Claro. para atrás, 52 años. Sí, sí, sí. Eso es constitucional. Otra persona, una mezcla de constitución con deflación. Fíjate incluso en el frente cómo mejora y cómo mejora la papada. Claro, estaba mirando Vamos la a ver papada. los 3/4 de perfil. Mirá cómo mejora la papada. Muchísimo. O sea, es otra de los tratamientos de Claro. la papada. Interesantísimo. La proyección del mentón mejora Ahora, el estiramiento entre el ángulo de la mandíbula y la punta del mentón. lo increíble también es que si vos no indicas a dónde mirar, uno lo que ve es que mejoró, es que hay un Claro, cambio, mirá, pero no mirá. sabés exactamente dónde cambió, hasta Acá que vos está la señalás. papada, mirá, la superficie, el apoyo del labio. Por eso es tan importante decirle al paciente, su problema está acá, por esto y vamos a solucionarlo de esta forma con tal producto. Le sacamos una foto y usted se observa en el momento. Me encantó. ¿Sí? Me encantó este tema, Vamos a Es apasionante. Es apasionante, así que en otros programas, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto. Pequeña pausa, no se vayan que ya venimos. Último bloque de vida y estética y vamos a estar hablando